Bienvenido a tu programa El Hombre y la Biblia. Hoy continuamos con la serie titulada Las dos teologías de Israel, simiente y descendencia. En la teología, la simiente, tenemos un método de predicación que lo usó Moisés, los profetas, Jesús y los apóstoles. Este método de predicación se titula histórico-gramatical. Hoy estamos ya iniciando el tema titulado El método que usaba Moisés, los profetas y los Jesús y los apóstoles para la administración de un mensaje. Para eso vamos a estar leyendo la forma en la que Jesús administraba los textos bíblicos. El mismo método que usaba Jesús para administrar los textos bíblicos era el que usaba Moisés, los apóstoles, Jesús, porque es un solo método usado por todos los escritores bíblicos. Para eso vamos a estar leyendo en la Reina Valera 1960, en el libro de San Juan, capítulo 8. Ahí vamos a comprobar una de las herramientas que usaba Moisés, los profetas, Jesús y los apóstoles para la administración de un mensaje. Recordemos que hay que ser buen administrador. Vamos a estar leyendo para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo, porque estos tres son uno y los tres mandan a que prediquemos el Evangelio. Se titula La mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Y tú pues qué dice? Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, y como intentaran preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Gloria a Dios. San Juan capítulo 8. Hemos leído ese texto bíblico. Ahora, observe cómo Jesús, como buen administrador, el mejor administrador que hemos tenido, jamás vamos a tener un administrador mejor que Jesús de los textos bíblicos. Observe que le citaron que el Antiguo Testamento. Dijeron: Moisés mandó a que a tales mujeres, en otras palabras, le quitemos la vida. Como decimos, a pedra limpia. Pero ¿qué hizo Jesús?
¿Dónde está esto? En el libro de Deuteronomio. Jesús entonces buscó una respuesta bíblica. La respuesta bíblica que usó Jesús era hacer buen uso de la gramática. Hacer un uso correcto de la gramática. Ese texto que mandaba a que mataran las mujeres es relativo, no es absoluto. Es dicho en programas anteriores que la Biblia tiene dos clases de texto. Uno que es relativo y el otro que es absoluto. ¿Cómo usted se da cuenta cuál es el absoluto y cuál es relativo? La misma Biblia le enseña. La misma Biblia se interpreta. La forma más fácil de saber si el texto bíblico es absoluto es observando si el texto bíblico puede ser cambiado. O sea, lo que dice el texto bíblico el hombre lo puede cambiar. Si el hombre lo puede cambiar es relativo. Pero si el hombre no lo puede cambiar es absoluto. Por tanto, todo texto bíblico que te conduce a la resurrección de Jesús es absoluto. Observe que los apóstoles predicaban siempre de la resurrección de Jesús porque es un texto absoluto, no es relativo. Así en la iglesia Pentecostés siempre se va a predicar de texto absoluto, no de texto relativo. Porque el absoluto el hombre no lo puede cambiar. ¿Cómo saber si el texto bíblico es absoluto? Porque tiene un contenido que el hombre no puede cambiar, como es el caso de la resurrección de Jesús. Ni aun la muerte pudo impedir que Jesús resucitara. Jesús derrotó la muerte. Ni aun la muerte puede impedir que Jesús resucitara. Otro tipo de texto bíblico que es absoluto es aquel que tiene que ver con los juicios de Dios. El hombre jamás ha podido cambiar los juicios de Dios. Ejemplo de Sodoma y Gomorra, como lo intentó Abraham, mas no pudo. Por eso, en el Evangelio Pentecostés se predica de texto absoluto, no de texto relativo. Texto que el hombre no puede cambiar, ni la muerte puede cambiar la resurrección. La muerte tampoco puede evitar los juicios de Dios, porque después de la muerte vienen los juicios de Dios. El hombre muere y luego que viene el juicio. Por eso en el Evangelio Pentecostés se predica de la resurrección de Jesús y de juicio, porque son textos absolutos, no son textos relativos. Ahora bien, ese texto bíblico que estaban citando, lo escriba los fariseos y los ancianos, es comprobatorio que es relativo. ¿Cómo comprobarlo? Que había una condición para usted poder participar en ese juicio. Usted no podía tener pecado. Por eso Jesús le dijo eso. Aquel que esté libre, o sea, aquel que no tenga pecado. Entonces, los escribas y los fariseos estaban usando un texto bíblico relativo para tentar a Jesús. Mas Jesús le contestó haciendo una buena administración del texto que le citaron. Jesús sabe desde un principio que es relativo, que no es absoluto. Y como el texto bíblico es relativo, así lo administró Jesús. Jesús lo administró como un texto que es relativo, porque el texto es relativo. No lo podía administrar como un texto absoluto. Entonces Jesús le dice, el que esté libre, o sea, que no tenga pecado. Tú no tienes pecado, puedes participar, tira piedras y tú no tienes pecado. Sabían que Jesús escudriña la mente y los corazones. Entonces comenzaron a irse todos uno por uno. Si ellos a esos textos bíblicos que eran relativos le hubiesen dado una aplicación relativa, no le hubiesen llevado a esa mujer a Jesús. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que esa gente, esos religiosos, escribas y fariseos, no tomaban en cuenta que hay dos tipos de texto, uno que es relativo y el otro que es absoluto. El relativo no es para hacer doctrina.
es relativo no es para la predicación, sino que es relativo es para dar información. Es relativo es para ilustrar a un texto absoluto. Más adelante vamos a ver cómo usaba Jesús un texto relativo para ilustrar un texto absoluto. Todo texto relativo es para ilustrar un texto absoluto, por lo tanto no predicamos en el Evangelio Pentecostés de textos relativos, sino que lo usamos para ilustrar un texto absoluto. Jesús es el mejor administrador. A Jesús le citaron un texto. Moisés. Sí, Moisés mandó a... Sí, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que tú no tengas pecado para poder hacer justicia. Ahí están los detalles. Varios detalles. ¿Quién no tiene pecado? Entonces, si usted no tiene pecado, puede tirar una piedra a esa mujer, pero si tiene pecado, no. Entonces, ese texto, que cuando la palabra de Dios dice no matará, es absoluto. Porque usted tiene que estar limpio, sin pecado, para poder hacer eso. Entonces, texto bíblico relativo y texto bíblico absoluto. ¿Hay juicio? ¿Lo puede cambiar el hombre el juicio? No. ¿Hay resurrección? ¿Puede cambiar el hombre la resurrección, evitar que resucite alguien? No. ¿Puede evitar el hombre que Jesús venga a resucitar la gente? No. ¿Puede evitar el hombre que Jesús venga a juzgar? No. Pues todo texto bíblico que lo conducen a usted a la resurrección es absoluto. Todo texto bíblico que lo conducen a usted a los juicios es absoluto. Muy buenas tardes nuevamente, que Dios te bendiga una vez más. Hasta aquí tu programa El Hombre y la Biblia. Quiero que vaya observando la forma en la que Jesús administró un texto relativo, buscando la condición. Recuerda que la condición para tirar piedra, para matar a alguien, era que los que iban a participar estuvieran sin pecado, que no tuvieran ningún tipo de pecado, porque inmediatamente a alguno de ellos se le demostrase que tenía algún pecado, pues no podía participar. Se despide de ti, tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino. Que Dios te bendiga más.